Seguimos con más Racing Táctico, el programa del hincha de Racing. Bueno, volvemos con Racing Táctico del día martes en plena segunda parte de la década más gloriosa de la academia, de la década de 1910 a 1919. Y vamos a charlar con un colega, historiador, investigador de la etapa amateur, Martín Esteves. Muy buenas tardes, Martín, bienvenido a Racing Táctico. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo la estás llevando en esta pandemia que la verdad que nos perjudica a todos? Sí, bueno, creo que los que tenemos techo y comida, por ahora tenemos que no quejarnos y tratar de ayudar a los que están peor, ¿no? Así que no me quejo para nada y la voy llevando lo mejor posible. Sin dudas. Bueno, Martín, como mencionamos, estamos tocando la etapa, unas etapas más gloriosas del Racing Club de Avellaneda, que es la década, la etapa del tetracampeonato. Queríamos preguntarte en general qué opinás de esta época gloriosa. ¿Qué te llamó la atención cuando fuiste investigando, ¿no?, dicha etapa de la historia? Bueno, de todo, ¿no? Ahí lo estaba escuchando antes cuando hablaban y hay un montón de cosas para pensar, para decir. A mí me llama mucho la atención, a nivel más, no solamente de Racing, sino del fútbol en general, que ya por ejemplo, en 1911 o 1912 había una idea de que el verdadero fútbol ya había pasado, ¿no? Esta idea, que por ahí teníamos en algún momento de que antes se jugaba mejor y antes se jugaba mejor, bueno, en el fútbol argentino hay como una nostalgia desde el nacimiento, ¿no? Las crónicas de los primeros años de Racing, por ejemplo, ya lamentan ese tipo de fútbol que hay, donde hay patadas, donde hay violencia, donde no es tan ofensivo, ¿no? Nosotros ahora vemos el 2-3-5 de esa época con 5 delanteros y nos parece una locura de ofensivo, y ya para la década del 10 hay como muchas quejas de esta idea de que haya dos backs, dos defensores, y de que el volante central sea tan defensivo, ¿no? Olazar, por ejemplo, que era Francisco Olazar, el 5 de Racing, era un jugador bastante defensivo, y eso ya estaba extrañamente visto como mal, ¿no? Como que el fútbol había perdido su esencia. Entonces esta idea de que hubo esencia del fútbol alguna vez, me di cuenta, lo comprobé, es totalmente falso, ¿no? Nunca hubo una esencia y nunca hubo una edad de oro del fútbol, a menos que haya que remontarse atrás de 1863, porque también hay crónicas de fútbol inglés del siglo XIX, donde se quejan de ese fútbol moderno, le dicen ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya hay como una idea de que el fútbol todo el tiempo se va deteriorando, y un poco también ustedes recién venían hablando de eso, ¿no? Bueno, los torneos están manipulados y demás. Bueno, pareciera que el fútbol siempre está en decadencia. Yo eso no lo creo, pero me parece interesante como para pensarlo, ¿no? Es muy gracioso encontrar una crónica de 1912 donde se quejan de ese fútbol diciendo que es muy defensivo, por ejemplo. Sí, es parte de nuestra historia como idiosincrasia, ¿no? De añorar tanto una nostalgia que todo lo pasado fue mejor. Me parece que también va de la mano de cómo somos como argentinos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que... Sí. No, pensaba también que bueno, ante esta idea de la ridícula división de lo amateur y lo profesional, yo no me enojo, sé que hay muchos historiadores que se lo toman muy a pecho, este intento de borramiento de lo amateur. Yo creo que hay cosas más importantes y me parece que es casi ridículo en tanto y en cuanto a la diferencia entre el torneo de 1930, que fue amateur, y el de 1931, que fue profesional, es prácticamente nula, ¿no? Hay simplemente como una visibilización de los contratos que ya existían. No hay ninguna otra modificación si buscamos
algunos clubes, digo, que deciden escindirse, pero eso han hablado recién de otras decisiones, digo, no tienen que ver solamente con lo amateur y lo profesional. Entonces no me preocupa. A largo plazo es indudable que esto va a tener que estar unificado porque, como digo, hay muchos ejemplos que damos también como investigadores, que el Mundial del 30 a nadie se le ocurre dejarlo afuera porque era una época más amateur, o a los Juegos Olímpicos del 16, 20, 24, no sé. Digo, no me preocupa y me parece que a la larga el amateurismo y el profesionalismo van a hacer lo mismo. Digo, eso es una lucha que me parece que ya está ganada, punto. Sí, ¿qué tal, Martín? Darío te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Darío? Bien, te hago una consulta. Vos sabés más que nosotros de esto. Argentina es el único país del mundo que tiene este dilema de amateur con profesionalismo. ¿Y por qué crees que hay tanto revuelo sobre eso? Porque de última es decir, no, esto fue profesionalismo toda la historia y se cuenta todo. Y hay equipos, clubes en realidad, que se agarran en que no quiere que se cuenten las copas de antes porque se ven que quedan abajo en las estadísticas. Bueno, no, estos debates son internacionales, no creamos que hay algo demasiado especial, hay debates muy muy grandes. En Uruguay, por ejemplo, algo bien cercano, hay un debate muy grande sobre cuándo nació Peñarol, ¿no? Había un club que era el CURC, con doble C al final como sigla. Peñarol dice que es el sucesor de este club, entonces intenta, por ejemplo, sumarse esos títulos, los de Nacional obviamente no se los quieren sumar. Pensemos, hay un montón de días, en Brasil, ¿no? Pasa con los estaduales, que eran torneos que se jugaban por estado, entonces había estados que tenían equipos más débiles y era más fácil salir campeón, y una vez que se crea el Brasileirao, que es súper nuevo, digo, es de las últimas décadas nada más, sí. Bueno, se empieza a debatir sobre si se cuentan esos títulos o no, de qué forma se cuentan esos goles, digo, está el debate si a pelea hay que contarle los goles en estaduales o no a nivel estadístico. Hay un montón de ligas que tienen totalmente borrada su historia, especialmente las ligas africanas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con las ligas africanas que a partir de la década del 60 empiezan a independizarse los países? Pero había una liga previa, digo, en el Congo, parece medio absurdo, pero realmente, como prejuicio argentino, decimos, dale, la liga del Congo en el 60, pero de ahí salía un tipo como Eusebio, digo, después figura de la selección de Portugal, no del Congo, digo, sino de países africanos, que tenían jugadores muy buenos, y hay como un debate muy muy grande, digo, que a veces se instala en esto de lo amateur y lo profesional, pero también en otros puntos, en los torneos nacionales y regionales, en las copas sí, copas no. No es algo para nada únicamente argentino, sino que es en muchísimos países. no, la verdad que lo de Brasil lo desconocía, porque uno siempre ve más para afuera, o sea que, a ver, que creo que tengo idea que Inglaterra más o menos siempre se mantuvo desde la misma fecha, creo que España e Italia también, salvo alguna modificación por extranjeros que dejaron entrar o más, ¿no? Pero acá resulta que hasta los presidentes de los clubes se enojan. Por ejemplo, Independiente no quiere que a Racing le cuenten los 7 campeonatos como oficiales, porque de cierta manera, más los nacionales, lo dejaría abajo o de la estadística general. Bueno, claro, ahí aparece, sí, las cuestiones más individuales de cada club, lo que les conviene y lo que no. Digo, y también en algún punto... Racing lo ha hecho, digo, yo no me fanatizo en este sentido y no defiendo al amateurismo porque a Racing le haya ido mejor, que de verdad, porque simplemente digo, no hace falta, pero sí, eso es lógico, digo, ¿quién quiere sumarse una estrellita más, una estrella menos? Como si fuera además que la grandeza está basada en los títulos, ¿no? Yo creo que si hay algo que no, y esto va a ser súper molesto por ahí, incluso para los hinchas de Racing, si hay algo que no tiene que ver con la grandeza de Racing son los 22 títulos que mencionaban recién, digo, el heptacampeonato, eso no es la grandeza, digo, esos son títulos ganados, enhorabuena, digo, que también lo ganó Alumni y nadie habla de Alumni como un equipo grande. La grandeza de Racing viene por otros factores que son muchísimo más interesantes, apasionantes, y que lo sostienen en el tiempo. Y la grandeza de Racing, históricamente, yo no tengo duda que se sostiene en los periodos sin títulos. Esos son los momentos donde Racing se hace grande, no solamente los 35 años, sino que hay una época interesantísima que a ustedes les va a tocar recorrer ahora, que es que Racing hasta el 25, digo, gana 9 títulos, gana el campeonato, pues gana 21 y 25 con jugadores brillantes y demás, y aparece una etapa rarísima de 24 años hasta el 49 donde Racing no es campeón, ¿no? Sí. Y ahí es donde también se genera como esta idea de Racing como un club con seguidores muy fieles, ¿no? Es la identidad de Racing. La identidad de Racing no son las copas amateurs para mí. La identidad de Racing es la fidelidad de los hinchas que se fue generando con etapas muy extrañas, ¿no? De gloria, ocaso, ahora estamos en una de gloria, ojalá que dure,
Sí. pero muy muy permanentes, que es interesantísimo. A mí me divierte que la historia de Racing sea así, lo celebro. Me aburriría mucho, digo, hay una historia, por ejemplo, como la de River. Bueno, River ahora justo tiene un pico muy alto, pero es como muy estable, es una historia estable. Sí. Para bien, y después hay una historia como la de Gimnasia de La Plata o la de Huracán, que son historias estables para mal, ¿no? Donde siempre hay como un techo muy muy bajo que tienen. Bueno, la de Racing tiene ese interés, ¿no? Que tiene descenso, promoción, quiebra, borde de desaparición, título mundial, campeonato. Eso hace un poco, para mí, a la identidad de Racing, y no tanto discutir una copa u otra. Pienso también, digo, como una especie de autocrítica que se ha intentado en los últimos años incluirla, creo que ni el nombre recuerdo porque creo que lo quiero borrar, que es la Recopa Interamericana, Supercopa Interamericana, sí, que jugamos en su momento. Bueno, esta copa no hay que pelearla. Me parece que es como darle de comer a esas personas que creen. Esa no es una copa oficial y no nos hace falta, digo, a Racing no le hace falta como sumar esa copa que realmente no tiene demasiado gollete. Es como Independiente tratando de jugar esa Interamericana 150 años después con el equipo de Surinam para sumarla. Racing no la necesita, entonces para mí ojalá que no se oficialice nunca. Nos alcanza, nos sobra con esas copas porque no es lo que Racing necesita. Digo, Racing ya tiene una historia tan grande que una copa más o una copa menos no nos va a cambiar nada. Sí, la verdad que es muy interesante lo que mencionás porque, bueno, acá también en el programa tratamos de valorar, priorizar también, no solo que la pelotita entre los fines de semana o contar títulos, sino también el crecimiento institucional que por estos años justamente también lo tuvo con la creación de deportes nuevos y la ampliación del estadio. La escrituración de la sede vino posteriormente, pero bueno, son épocas en donde también el club creció institucionalmente y también a nivel infraestructura, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. No olvidar que el rol de Racing, más allá de que cada vez es más difícil verlo en los clubes de fútbol, y eso a veces es muy molesto, es la función de un club social, que la cumple en casi todos los aspectos y a veces menos en el fútbol profesional. Entonces, obviamente que eso es importante, y el predio Tita, y la escuela, y el sentido de pertenencia, y las posturas más feministas que están apareciendo dentro del club, todas esas son cosas que son infinitamente más importantes desde todo punto de vista que el título de la Recopa, Supercopa Interamericana. A mí no me preocupa eso, incluso digo, de este rol de historiador, de investigador, no, me parece que lo otro es interesantísimo, es muy importante cómo va creciendo Racing y cómo se sostiene desde un rol social, que es el fundamental para un club, y además en la historia de Racing también forma parte de su identidad, ¿no? De haber colaborado y sido parte de distintas luchas históricamente que hay que reivindicar. No, totalmente de acuerdo. Comentabas que, bueno, Racing es una historia de altibajos, es una película de ciencia ficción en realidad por todo lo que pasó, que la grandeza lo hizo la gente durante muchísimos años, más en la segunda parte de no obtener campeonatos, pero en ese primer periodo que Racing pasa 25 años sin ganar nada, cuando llega el objetivo que lo va a lograr, lo agarra una huelga en el 48. Exactamente, ahí está también otra parte y pensemos que después de estar además de esos 24 años sin títulos, si hubiera ganado el del 48, que igual pareciera, que tampoco hay que reclamar un título del 48, pero digo, si ese, que era totalmente lógico que lo ganara, hubiera ganado 4 seguidos, hubiera sido el único equipo del profesionalismo a ganarlo también, 48, 49, 50 y 51, ¿no? Por ejemplo. Es increíble, digo, pensar que estás 24 años ser campeón y después ganas 4 al hilo, y hoy sería el récord profesional, que igual de todas formas tiene el récord total. Pero digo, ningún equipo después, y estamos hablando de torneos anuales, ¿no? Durante 4 años consecutivos ganar un torneo súper competitivo, digo, para esas épocas. Hay una pregunta que a veces me hacen a mí que tiene que ver, bueno, ¿cómo saldría hoy un equipo de 1919 con uno jugando hoy? Yo creo que el Racing de Ischia, que fue uno de los peores que yo vi, al Racing de 1919, que ganó los 13 partidos, le ganaría 6 o 7-0 sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero esa es una discusión como bastante burda, no una discusión, una comparación bastante poco útil. Lo que hay que pensar es cuál es el nivel de competitividad que tenía en ese momento los equipos, y era muy fuerte. Recién ustedes también hablaban, disculpen si hablo mucho, pero me entusiasma. No, dale, no, bienvenido. Hablaban sobre esa idea de, bueno, cuando jugaban por la Copa Aldao o la Crucenier, los campeones de Argentina y Uruguay, y bueno, era como lo que se podía hacer, también sin pretender, digo, que esto sea catalogado, formalizado. No hay ningún tipo de dudas de que en esta década, por lo menos, el campeón de esa Copa era el mejor equipo de América.
por lejos. Digo, no había ningún otro país sudamericano que tuviera siquiera posibilidad de ganar alguno de esos partidos o copas. Digo, en general los partidos amistosos con equipos de Chile o de Perú, que eran los mejores, pero sí tenía muy poco fútbol en ese momento, eran goleadas para los uruguayos y para los argentinos. Digo, no es que si hubiera jugado, creo que Universitario de Perú era uno de los pocos que existía en ese momento, digo, que hoy todavía tenemos, no le hubiera ganado nunca ni a Nacional, ni a Peñarol, ni a Racing, ni tampoco a Ferro, digo, por poner un nombre, o a Estudiantil Porteño. Había una diferencia enorme que se sostuvo, además, por lo menos hasta la década del 50, ¿no? Entonces, hay como una especie de título de campeón de América para el que ganaba esos partidos, que además eran el campeón de Uruguay contra el campeón de Argentina, y a morir eran partidos donde estaba la policía rodeando el estadio, donde se metía la gente a protestar, donde no se dejaba pasar digo, no había una cuestión amistosa en eso. Esas copas se jugaban muy fuerte, como los Argentina-Uruguay de selecciones, que eran terribles batallas campales, con Palacio de la Policía y un montón de partidos suspendidos. Había unos duelos muy grandes. Y un pasito más adelante, digo, si pensamos que el dominio del fútbol mundial hasta 1934, y hay que ver qué pasaba si no estaba Mussolini, lo tuvieron Uruguay y Argentina, digo, el Mundial del 30, los Juegos del 28 y todo el periodo anterior, Argentina y Uruguay eran los dos países que mejor jugaban, a nivel estadístico por lo menos, digo, no hay mucho acceso a nada más que eso. Entonces hasta podemos pensar que había una mínima disputa de un título mundial en un Racing nacional. No es que, insisto, no pretendo que se considere a Racing el campeón del mundo del 19, pero sí que el nivel de competitividad del fútbol argentino era el principal, ¿no? Eran como la liga española y la italiana, o la alemana ahora, la que querramos considerar, y la argentina y la uruguaya. Recién a partir de la década del 30 van a empezar a aparecer equipos muy fuertes. De hecho, Racing le gana al Real Madrid, al Chelsea, en los partidos amistosos que se juegan. Digo, no había como una preponderancia europea que va a aparecer después, con una cuestión de trabajos físicos y demás. Sí, que hoy en día es inalcanzable un equipo europeo, si juega la Intercontinental o la Mundial de Clubes, es prácticamente una cosa inalcanzable hoy en día. Hay que verlo. Hay que ver a este Racing de Lisandro López. Me gusta ese en espíritu. Un cruce con el Olympique de Lyon, Yo me le animo. No sé si al Bayern Múnich, digo, pero por ahí te toca un cruce de... Digo, Vélez le ganó al Milan en el 94, que es un tiempo mucho más atrás. Boca ha ganado también sus copas. Sí, al Madrid mismo. Fuertes, al Madrid mismo. Si no me equivoco, el Corinthians ha ganado también alguna... Fue el último sudamericano que ganó, el Corinthians, 2012. Obviamente que es difícil. Estudiantes estuvo a un minuto de Estudiantes, ¿no? Que sí. No era un equipo que a mí me simpatizara demasiado su forma de jugar, a un minuto de ganar al Barcelona de Messi. Entonces, beneficia un poco al sudamericano esto que sea un partido donde, bueno, la embocás, te metés atrás y aguantar. No sé, digo, a nivel general, obviamente, que el Bayern Múnich le ganaría 9 de 10 partidos a cualquier equipo de Argentina o de Sudamérica, pero bueno, hay que apostar por ese 1 de 10. Nosotros estamos en camino, ¿no? Racing está en camino a ese Mundial de Clubes. Ojalá nos toque comprobarlo. Bueno, hablando de Racing, a ver, contanos cómo te nació esta pasión por la historia, esta pasión de investigar, ¿no? Lo que le pasó a Racing en toda su historia, ¿no? Justamente. ¿Cómo nació esa pasión? Sí. Bueno, yo me acuerdo, digo, casi todos los recuerdos de mi infancia y mi adolescencia son partidos de Racing. Yo me acuerdo mucho desde la apertura 90, no sé por qué, pero mi primer recuerdo arranca ahí, con la primera fecha, con un Racing que empata con Unión 2-2, y me acuerdo absolutamente todos los partidos muy, muy de memoria, y empezaba como a anotarlo. En ese momento no había internet, no había nada, entonces yo lo que hacía era anotar un poco los partidos que me iba acordando, iba armando mis propios recuerdos. Hasta que en un momento, bueno, supe que la historia de Racing también iba para atrás y me empezaban a hablar de la Supercopa del 88, que yo no llegué a verla, del Pato Filiol, que no lo vi atajar, del Chango Cárdenas, digo, cuando di ese primer gol, digo, bueno, esto también pasó y me empezó a interesar, así que, bueno, muy rápido empecé como primero a juntar, a coleccionar, y después, por suerte, también tuve acceso por mi laburo y mis estudios a un montón de espacios y lugares donde hay mucha información, entonces, bueno, me empecé a fanatizar, a veces hasta el exceso, ¿no? El trabajo del historiador es medio infinito, entonces, viste, me pasa que a veces estoy haciendo algo importante y aparece y no sé, de algún lado aparece un amistoso de 1906 del diario La Prensa que Racing jugó, y para mí se para un rato el mundo, viste, digo, uy, vamos a ver qué pasó acá, ¿no? ¿Cómo apareció este partido? Hay que empezar a chequear otras fuentes, ¿no? Pero bueno, ahí también hay algo lindo, hay algo de gusto en la estadística, digo, no solo en el amor por Racing y en la identificación que nos haga sentir ideológicamente el club, sino
esta cosa de los números, ¿no? A mí me encanta ver evoluciones estadísticas y todo tipo de cosas, entonces, bueno, se mezclan esas dos cosas. De paso, bueno, pasamos el chivo. Todo esto lo volcaste en tu blog spot, Martín Esteves. Quien lo quiera visitar, la verdad que lo recomendamos totalmente. Hablanos cómo nació ese espacio, ¿no? Bueno, porque tengo miedo de que un día se me prenda fuego la casa, de que un día... Claro, ¿viste? Porque eso estaba todo en papel, está todo en papel y el primer día que se te pierde algo, se te moja algo, desaparece. Entonces, bueno, fue la idea de empezar un poco a aprovechar esto para digitalizar materiales que también igual ocupan mucho espacio, ¿no? Yo, la cantidad de cosas que he guardado de Racing en su momento era demasiado, entonces, bueno, empezar a elegir, a seleccionar cada cosa. Es un trabajo que sigo haciendo, ¿no? Lo que yo hago es ir revisando campaña por campaña, ir tratando como de mejorarla, de ver qué le falta. También hay un trabajo ahí porque el historiador es un poco un parásito, ¿no? En el sentido de que siempre nos alimentamos de algo de alguien que hizo ese trabajo. Yo no fui a cubrir el Racing Olivos de 1914, ni tampoco me preocupé por juntar la campaña de 1914, que ya alguien lo hizo. Entonces, bueno, nuestro trabajo es ir agregándole cosas a lo que ya existe y nunca enojarnos, ¿no? Cuando alguien usa nuestro trabajo para avanzarlo. Digo, sería ridículo. Hay muchos historiadores que pretenden tener originalidad, ¿no? En los datos que tienen. No, yo tengo los goles de no sé qué, pero esos goles no estuviste en la cancha. Entonces ahí estás de alguna forma aprovechando. Es una cadena. Claro. Así que bueno, también está esa idea de que todo lo que yo averigüe siempre sea público, gratuito y compartido y que se pueda usar sin ningún problema, entonces está ahí a disposición de cualquiera. Sí, lo mencionaste, que bueno, todo esto es un trabajo que basado en que lo hizo otro. Nosotros, en la mayoría de nuestros informes, recurrimos a tu material. La verdad que es una página muy completa. Cuando arreglamos la nota te decía a modo de chiste que te hemos etiquetado unas infinidades de veces, pero de alguna manera queremos, bueno, darte los créditos porque de ahí sacamos la mayor información posible, ¿no? La verdad que te felicitamos de nuestra parte, porque la verdad que es un trabajo impecable el que hiciste. Bueno, les agradezco y cuando quieran hablar de Racing estoy a disposición porque me apasiona. Hay un montón de cosas. Al final no hablé de esta década, que había un montón para contar, que Racing, lo último que les digo para que nos vayamos un poco arriba que esa idea de las decisiones, digo, en un momento Boca y Huracán se separaron en un torneo y Racing Independiente y River en otro. Entonces está esta discusión, bueno, de si Racing realmente eran como tan legítimos esos títulos, pero en el historial, hasta 1919, justo estaba buscándolo como para recortarlo, en torneos locales, digo, y oficiales, Racing tiene 8-1 el récord de ventaja sobre Boca, 6-3 sobre River, 5-2 sobre Independiente y 5-0 sobre San Lorenzo, ¿no? Entonces, como no hay ningún tipo de discusión en cuanto a, bueno, si Boca hubiera jugado en la misma liga que Racing era campeón, bueno, de los 9 partidos jugaron, Racing ganó 8, entonces tampoco, digo, al revés, los títulos de Boca y Huracán en las otras ligas, bueno, por ahí hubieran sido más complicados con Racing ahí, así que otro dato, digo, que es interesante, porque las decisiones duraron bastante pocos y en general, bueno, cuando hablaban ahí de los historiales, de la paternidad sobre River, la de Racing era bastante gigante, ¿no? Sobre esos equipos. Tenían más problemas con otros, como decían Geva por ahí, pero después no, con los actuales grandes no había problemas para ganarle. Martín, te comprometemos al aire para en otra ocasión sacarte todo el programa. Si está disponible, la verdad que, como vos bien dijiste, quedó mucho material afuera. Vamos a tocar décadas posteriores. La verdad que también nos apasiona la década de los 90 porque, bueno, ya tenemos como vivido, ¿no?, esos tiempos. Así que más adelante te vamos a molestar con el programa a disposición para vos. Así que si aceptás, la verdad que bienvenido sea para la próxima. Sí, dale, cuando quieran. La del 90 es una década hermosa. A veces nos juntamos con algunos hinchas de Racing y extrañamos un poco, decimos, ¿cómo estamos ganando? ¿Cuánta tranquilidad? ¿Cuándo vendrá una crisis? Un pequeño tsunami, ¿no?, que nos sacude un poco. Y sí, pero bueno, esta es la época de gloria. Estamos en el medio del heptacampeonato, del tricampeonato o del título mundial. Así que bueno, toca disfrutar porque después va a venir la mala. El tsunami. Bueno, te agradecemos mucho, Martín. A ustedes, chicos. Bueno, pasaba Martín Esteves, Así es, un placer, la verdad que son notas que
que merecen, como dijimos hace un rato, merecen todo el programa. Sí, lo vamos a sacar al próximo programa. Vamos a arreglar cuándo lo podemos sacar ya todo el programa entero, porque la verdad que un placer haber hablado con él y quedó mucho fuera lo que teníamos que hacer. Muy buena nota acá dice el operador, así que bueno, la verdad que felicitaciones Claudio por todo el laburo que hiciste también ahí buscando todo y contactando. Y bueno, llegamos al final de este programa del día de hoy de Racing Táctico. Próximo programa, este viernes no, el otro, con la actualidad del equipo. Así es, así que el otro viernes vamos a estar con la actualidad del equipo, con Nico, Manu, también Claudio puede estar, porque no sé, porque no está el muchacho se quedó con la parte histórica. Pero bueno, nos reencontramos el próximo viernes a las 16 horas por el 1400 Radio. Esto fue Racing Táctico. Chau, 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 chau.